saludarles, muy bienvenidos a su programa Nueva Vida, deseándole por supuesto que esté muy bien allí donde quiera que se encuentre, ojalá en familia, disfrutando de esta lluvia, ¿cierto? Abundante que Dios nos ha regalado. Bienvenida sea la lluvia, cuánto la deseamos en el verano, ¿cierto? Sobre todo en tiempos de sequía. Bueno, también para nosotros es una bendición real, una bendición que usted y yo podemos disfrutar, y es la maravillosa palabra de Dios. Dios ha permitido que su palabra, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades y a pesar de que han habido muchas personas que han tratado, ¿cierto?, de destruirla, se ha preservado durante siglos y siglos y generaciones, y hoy también nosotros podemos disfrutar. ¿Qué implicancia tiene para usted y para mí que yo tenga acceso a la palabra de Dios? Bueno, la palabra es la verdad. Jesús mismo lo dijo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra encarnada, esa palabra que permite que nosotros podamos vivir una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida plena en el Señor. ¿Por qué digo en el Señor? Porque hay una manera de vivir sin Él y otra manera de vivir, ¿cierto?, con Él. Es esa la forma correcta, es esa la forma que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir esta vida que tiene sus altos y sus bajos, que ojalá nosotros, ¿cierto?, queremos que todo siempre salga derechito, parejito, ¿verdad?, como una tacita de leche, que nunca tengamos problema. De hecho, asociamos el bienestar y la felicidad con el hecho de que nunca tengamos dificultades o problemas. Pero déjeme decirle, a ciencia cierta, porque no he experimentado, que las veces que más he crecido como persona es precisamente a través de las dificultades y de las circunstancias, a veces complicadas, a través de esos momentos en que nosotros adquirimos experiencia, aprendemos ciertas cosas. Así que aprenda por favor a verle el lado bueno cuando pasamos alguna dificultad. Bueno, el tema de hoy tiene un poco de relación con lo que yo estaba hablando. Quiero hablarle acerca del arrepentimiento, esta palabra que yo sé que usted la ha escuchado, que la ha usado, pero a veces, no sé si bien o mal, a veces hablamos de arrepentimiento, ¿cierto?, de que nos arrepentimos de algo cuando hemos sido descubiertos, sobre todo los niños, ¿has fijado? Cuando nos sorprendemos haciendo alguna maldadilla por ahí, ellos dicen al tiro, me arrepiento, papá o mamá, o cuando nosotros mismos, ¿cierto?, hemos hecho algo incorrecto, y cuando sabemos que nos van a sorprender o que nos van a descubrir, decimos entre nosotros, hoy nunca más lo hago. Esta es la última vez que hago esto. Pero no es así, es ese arrepentimiento que a veces nosotros sentimos, es dependiendo de las circunstancias, es una emoción del momento, pero que no necesariamente va a conllevar o nos va a permitir tener un cambio de actitud frente a eso. Yo no sé cuántas veces de verdad hemos determinado no hacer más algo que de verdad estamos arrepentidos y tenemos un cambio de actitud. Pero yo quiero que veamos este arrepentimiento de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios con respecto a lo que es el arrepentimiento? Y fíjese que arrepentirse es verdaderamente tener un cambio de parecer, un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra manera de pensar. De hecho, arrepentimiento quiere decir de que si yo iba en una dirección, ahora voy a girar y voy a caminar en sentido absolutamente contrario. Bíblicamente arrepentirse es eso, es tener de verdad un cambio de actitud, un cambio de dirección, un cambio en mi mente. Y hay dos personajes, uno muchísimo mayor que el otro, que quiero centrarme el día de hoy, y tiene que ver con quien comenzó a predicar, a anunciar la venida del Mesías, la venida de Jesús, a este hombre llamado Juan el Bautista, que seguramente usted ha escuchado hablar de él, o a lo mejor alguna historia le han contado.
este hombre tan particular, tan especial en cuanto a su misión, a la misión que Dios le dio, llamado, ¿cierto?, desde el vientre de su madre y con una misión determinada, que era preparar el camino para la venida del Mesías. Pero prepararlo en el sentido de que procurar volver los corazones o las miradas de la gente de esa época hacia Dios. Lo mismo que el día de hoy. El llamado de Dios al anunciar el Evangelio es que nosotros podamos arrepentirnos de nuestra manera de vivir, ¿cierto? Nuestra propia forma de vivir o de ver las cosas y volver nuestra mirada, volvernos hacia Dios. Eso es lo que Dios quiere también, no solamente lo que fue en este tiempo, sino que también el día de hoy para nosotros. Y Él comenzó a predicar este arrepentimiento, e inclusive Él bautizaba, ¿cierto?, a las personas. Era un bautismo para arrepentimiento o de arrepentimiento, ¿cierto? Ese bautismo era el sinónimo o era la forma externa de, ¿cierto?, demostrarle a los demás ese cambio de vida, y se hacía mediante el bautismo, lo mismo que se hace hoy en día también. Pero aparece allí, y quiero antes de eso leerle un versículo que está en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: en estos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y más abajo en el versículo 8 le dice a unas personas, a estos religiosos de la época que fueron, ¿cierto?, a preguntarle varias cosas, entre ellas el nombre de quién él estaba bautizando, y le daban muchos argumentos, ¿cierto? Pero él dijo en un momento, les dijo a ellos: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Queriendo decir algo, no solamente basta con que yo lo diga, no solamente basta con que yo, ¿cierto?, me haga mucha propaganda a lo mejor, sino que Dios me dice: demuestra con hechos que de verdad te has arrepentido. Nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir debe demostrarnos a nosotros y a los demás de que de verdad nos hemos vuelto a Dios. No basta con cargar una Biblia, perdone el ejemplo, bajo el brazo, cantar un par de alabanzas o canciones y decir con eso que yo soy cristiano, que yo soy un seguidor de Jesús. No basta con eso. Debo demostrarlo con mi propia vida. Así que jamás vamos a poder alcanzar a lo mejor la perfección. Necesitamos la ayuda de Dios, porque todo nuestro ser quiere rechazar a Dios, absolutamente. Pero el arrepentimiento permite entonces que la vida de Jesús, ¿cierto?, comience a crecer dentro de mí, y el Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea tremenda. Pero también Jesús comenzó su ministerio predicando las mismas palabras, hablando de este arrepentimiento. Jesús es el cumplimiento entonces de estas promesas hechas por Dios, y Él proclama o hace un llamado también al arrepentimiento, anuncia que el reino de los cielos se ha acercado en su persona. Jesús es, ¿cierto?, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios acercándose a nosotros, ¿verdad? Mire, quiero darles un ejemplo que delante estuve meditando acerca de esto del arrepentimiento, y de pronto no encontré mejor ejemplo que hacerles ver lo siguiente. Yo sé que usted ha usado o tiene, ¿cierto?, un celular, estos aparatos que ya son más que un simple teléfono, sino que nos sirven para hacer muchas otras funciones, o tiene acceso a un computador, a un notebook, qué sé yo. Pero a medida que usted comienza a usarlos, a medida que usted comienza a bajar estas aplicaciones, o empieza, ¿cierto?, se entusiasma y baja muchos juegos, o de repente está manipulándolo y
y comienza a darse cuenta de que empieza a pegarse, de que ya como que no le funciona muy bien y lo que quería usted hacer ya no le permite, ¿verdad? Algo está pasando con ese objeto, con ese aparato, ¿cierto? Ya sea celular o computador, que a usted le hace ver de que no está funcionando de la manera más óptima. Lo va a llevar a un especialista y le va a decir, o el mismo teléfono o el mismo celular le va a decir que se actualice, ¿verdad? Estas famosas actualizaciones que van apareciendo en cada momento. Pero este especialista le va a decir, bueno, va a tener que resetearlo, a lo mejor va a tener que actualizarlo, vamos a tener que liberar, vamos a tener que limpiar su computador. ¿Sabe? Yo lo encontré muy bueno ese ejemplo, porque es más o menos parecido a lo que pasa con nosotros. Nosotros a veces nos comportamos, hacemos cosas de las cuales nos fuimos llamados a hacer, pero en esta vida diaria, en este transitar, en este mundo lleno de conceptos, de ideas, de pensamientos, vamos adquiriendo todas estas cosas, vamos absorbiendo todas estas cosas, y llega un momento en que nos confrontamos al especialista de los especialistas, que es Jesucristo, y nos vemos expuestos a su palabra, y nos damos cuenta que verdaderamente necesitamos ser reseteados, necesitamos ser formateados, necesitamos nuevamente, ¿cierto?, que Él quite todas esas ideas y esos pensamientos y esas cosas con las cuales hemos crecido, y que Él pueda ponernos nuevamente en el estado en que fuimos creados. Como estas maquinitas salieron de un fabricante con unas condiciones características, pero como el uso, ¿cierto? O con el uso fueron absorbiendo y recibiendo información tal vez equivocada. Es lo mismo que pasa con nosotros. Y el arrepentimiento es eso. Es un cambio en nuestra manera de pensar, o mejor dicho, el arrepentimiento bíblico es cambiar nuestro parecer, su parecer acerca de Jesucristo, y volvernos a Dios en fe para salvación. Esto es, mire, lo voy a volver a repetir. El arrepentimiento es cambiar tu parecer, mi parecer acerca de Jesucristo, y volvernos a Dios en fe para salvación. Quiero leerle lo que dice Hechos capítulo 3 versículo 19, y dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que esos pecados sean borrados, absolutamente borrados por nuestra fe en Jesús. ¿Saben? Para nosotros es imposible cumplir todos los requerimientos que Dios requiere para poder acercarnos a Él. E iba a ser imposible. Pero hubo un cambio maravilloso, que Jesús aceptó, Él, voluntariamente, tomar nuestro lugar y recibir el castigo que cada uno de nosotros merecía frente a Dios. Cargó sobre Él ese pecado, lo que usted y yo debíamos pagar. Jesús dijo: yo voy, yo lo recibo, yo hago ese canje y yo me pongo en lugar de ellos. Y sabe, lo que recayó sobre Jesús fue la ira de Dios, fue el castigo de Dios, para que usted y yo pudiésemos recibir bendición, pudiésemos recibir vida, pudiésemos recibir salvación y pudiésemos tener nuevamente acceso a la presencia de Dios y poder disfrutar de su compañía desde hoy y para siempre y por toda la eternidad. Eso es lo que Dios ha querido siempre, que usted pueda volverse a Él, que usted pueda aceptar a Jesús en su corazón, hacerlo el Señor de su vida y entonces tener libre acceso a su presencia. Tome la decisión hoy
Dios está con los brazos abiertos, extendidos, para ofrecerle todo su amor, todo su perdón. No necesita nada más que decirle: Jesús, yo creo en ti, ven a mi vida hoy. Yo quiero que tú seas no solamente mi Salvador, sino que de hoy en adelante seas el Señor de mi vida y que me enseñes a vivir. Muy bien, espero por supuesto que este mensaje sea de mucha bendición para usted, como lo ha sido para mi vida también. Que esté muy bien y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias. Es